El senador Zamora se pone a debatir con el senador Cepeda porque ahora resulta que el PAN nos quiere dar clases de democracia. Corre video. A ver, a mí me parece que más allá de ideologías, más allá de partidos políticos, que es izquierda, centro, derecha, un demócrata para hacerlo tiene que repudiar cuando no existe democracia. Y me parece que es evidente que en Venezuela no existe democracia. No lo digo con este paralelismo que se quiso hacer, que México, Venezuela, y porque el PAN, la verdad no, no es correcto que ciudadanos no puedan elegir libremente a sus gobernantes y me parece que eso es evidente. Creo que desgraciadamente es el ejemplo de lo que pasa cuando un gobierno domina al árbitro y al juez. Correcto. Israel, ¿cómo ves la postura de Damián? Pues mira, lo que nos debe de llamar primero la atención, Paco, es ¿por qué Venezuela? ¿Por qué analizar la elección en Venezuela? No parece extraño que en un año en donde va a haber 65 elecciones presidenciales resalte mucho Venezuela, porque muchos dicen es que hay una crisis humanitaria, que es la que llama la atención, otros dicen la crisis económica, es la que ha subido este tema a la opinión pública, otros condenan y dicen que hay una dictadura, que hay violación de derechos humanos, y otros dicen que hay intervencionismo en este país. ¿Qué es en realidad? Mira, yo lo que creo es que es importante para todos nosotros, inclusive aquí en México, porque hay una disputa geopolítica que debe de centrar ahí el análisis. Y esta disputa geopolítica se dio con la llegada en el 99 como presidente de Hugo Chávez, pero sobre todo después, cuando comienza la crisis, que se detona, desde mi punto de vista, en el 2007 con la privatización de la industria, perdón, con la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela, que provocó una reacción en Estados Unidos de un senador que se llama Bob Menéndez, que comenzó él a promover las leyes en el Senado como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de Estados Unidos y que comenzó con sanciones que después la propia ONU, hay un relator de la ONU en el 2019 que dice que estas sanciones crearon la crisis, o él dice exacerbaron la hambruna en Venezuela y condena, porque incluso dice que él tiene reportes, esto es un reporte de la ONU, en donde dice que esa puede ser una medida tomada para deponer a un gobierno en Venezuela. Esa crisis fue la que nos lleva a esta discusión y a este análisis. Ahora, Bob Menéndez, hay que decirlo, fue quien también criticó al gobierno mexicano y que hace 16 días fue condenado por corrupción en Estados Unidos. Le encontraron lingotes de oro en su casa, dinero oculto en sus trajes, su esposa también en actos de corrupción. Ese mismo, ¿con qué calidad moral se atrevió a promover estas sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela que crearon toda esta crisis humanitaria? Ahora, la realidad es que ¿cuál es la posición de México? Debe ser neutral, como lo fue cuando, recordarás, se criticó al gobierno de México por no haber al otro día de las elecciones en Estados Unidos en el 2021 reconocido la victoria de Joe Biden. Y ahí lo que el gobierno de México dijo, hay que esperar a que las autoridades institucionales den el resultado y México va a reconocerlo para no intervenir. Es lo mismo que está sucediendo actualmente con Venezuela. En este caso Estados Unidos dice, pues yo no negocio o yo no le compro o no permito que se invierta en un país que no tenga libertades y que no tenga democracia, pues nadie está obligado a comprarle a otro, pues, ¿no? O sea, creo que no se puede echar la culpa. Hay millones de venezolanos que han salido en estos años. Claro que tiene que haber un repudio internacional. A mí me parece que todos en esta comunidad debemos de expresarnos y uno que no se dice demócrata, como se dice aquí el presidente, no puede simplemente estar omiso y querer escudarse en, ay, me voy a esperar. No, de acuerdo, que se espere. Si lo único que se está pidiendo es que se publique la información, ¿por qué no quieren publicar la información? Punto. Ayer fue grave, yo creo que fue un desatino de la Organización de Estados Americanos esta sesión en donde ya calificaron. El problema no es que se pida transparencia como lo está haciendo México. Por supuesto que nosotros consideramos, como dice Miguel, que lo que se debe hacer, incluso para beneficio del propio gobierno y la legitimidad del gobierno de Maduro, es que transparente. Él debe de ser el más interesado en mostrar realmente los resultados, por supuesto. Lo que no podemos aceptar es lo que ocurrió ayer con Luis Almagro, calificando la elección. Imagínate, un organismo, además muy desacreditado en América, porque se ha dicho que obedece a principios imperialistas, ¿no? Y tenía la oportunidad de quitarse esa etiqueta y decir, oigan, vamos a esperar, sí, vamos a exigir a que haya transparencia, lo que quieras, pero el día de ayer lo que vimos en esa sesión fue una calificación de la elección. No, incluso cualquiera distintos. Lo puede ver, perdóname, Damián, pero cualquiera puede ver ese video y hay un momento absurdo en donde Luis Almagro dice, ¿cuántos días más quiere que le demos? O sea, hay un momento que dice, ya llevan 3 días. ¿Cuántos días más quiere que le demos? Dice Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Pues ¿a poco le corresponde a la OEA darle y determinar los términos de los países? Eso es una invasión a la soberanía que solo va a dividir a América.
Se La adelantó. pelea va a ser con Maduro. Y el tema es Venezuela, no lo No, veas. ya se lo dije. Transparencia de Por las eso actas. México debe ser objetivo, México debe de esperar, no puede tomar una decisión a la ligera como se está tratando de hacer por el contexto que yo te ponía Senador, geopolítico. Es está la mucho más oposición complejo. mostrando el Pero tú también 80% de las actas. Lo que nosotros Tú estamos diciendo es que repudias haya un gobierno que no transparencia sea- y que se respete, porque también no te atreves lo ni vimos en siquiera a Estados condenar. Unidos, lo vimos en Estados Unidos en el 2021 cuando un grupo muy grande salió a las calles a decir que había cometido el Partido Demócrata un fraude. Eso es real ¿Pero qué también. piensas de ¿Y que por qué el manden a gobierno no detener a salió los ahí? A lo que opositores, yo voy es, senador? no puedes tomar No una se decisión, puede. El y gobierno mucho menos controla la calificar INE. a la El ligera gobierno una elección controla al si no tiene tribunal. los elementos. No publica. ¿Dónde está el checklist para decir cuando hay una dictadura, cuando hay una violación? Cuando no existen elecciones libres. ¿Quién va a calificarlo? Lo grave es, no, Damián, a ver, ¿Es autoritario o no? ¿bajo qué criterio podemos en esta mesa Contesta. calificar una elección Girarle en orden de Venezuela aprehensión si a no los tenemos opositores todos es los autoritario. elementos? A lo que yo voy es, 2 contra 1. hay que hacer un juicio, por supuesto, y cada quien va a tomar ¿Te sus parece bien que el conclusiones y va a hacer su fiscal juicio, general le haya pero hay que girado orden de esperar a aprehensión elementos a la candidata objetivos. o el Sí, candidato a ver, opositor? ¿Te parece lo que nosotros estamos en contra, por Híjole, supuesto, es de cualquier vale. acto que incluso dilo, hombre. vaya en detrimento Dilo. de las oposiciones. Por supuesto, en Dilo. México hay Ah, democracia, gracias, se permite la libertad de expresión, nosotros estamos a favor de eso. México mismo no está a favor de la reelección. O sea, en México no existe ese sistema porque creemos que ha dañado y sin embargo respetamos ese sistema de reelección que existe en Estados Unidos, el que existe Pero no en Canadá, estamos hablando de eso, los estamos hablando de 16 alguien que años se de roba Angela la Merkel, elección, ¿no? hombre. o los 20 y tantos años que tuvo un presidente en Finlandia, se respetan. Pero eso no quiere decir, Damián, que tú puedas tener la autoridad desde México de calificar una elección ¿Pero qué o piensas desde de la lo que OEA hace Maduro? sin que todavía haya los Estás elementos a los 3 pidiendo la días. transparencia, ¿Qué cosa que no piensas de quiere lo hacer hace México. Maduro? ¿Qué piensas de lo que No, hace? nosotros- De que mande detener a los opositores. Está bien. Nosotros ¿Qué creemos piensas? que hay un discurso. No, nosotros, no Déjame tú. contestar, me Pero tú, preguntas ¿qué y no me piensas dejas tú? contestar. Es que, Miguel. pero no digas que hay un discurso. Lo que quiero decir, Damián, eso no implica que yo reconozca que eso esté sucediendo en Venezuela. Lo que yo te quiero Lo decir dijo es, el fiscal. permíteme, yo te dejé hablar. Lo que elección, porque ¿qué Hay te que va a exigir- detener de calificar Es que es cualquier otra elección en indefendible. toda Yo América? veo que es Que indefendible. Ahora, existan de verdad. órganos independientes y que se y cuenten no hay los votos. intereses que la gente económicos de ahí, Venezuela pueda geopolíticos tener- que En todos los puedan países. manipular a los Vamos a medios para mandar un darte corte, cualquier por dato. Vamos Damián. a un corte, pero Sí, fíjate que Cepeda está defendiendo a Venezuela, ¿no? Quiere enseñar sobre democracia. Y yo digo, como dice Zamora, ¿por qué no cuestionan a Alemania que durante 16 años Angela Merkel estuvo ahí? ¿Por qué no se cuestiona a Estados Unidos, que ahí sí hay reelección? O en Finlandia, que estuvo 20 y tantos años un presidente. O sea, te digo, solamente los países a los cuales ellos no se acomodan, cuestionan. Dice que quieren elecciones libres. ¿Por qué no cuestiona a Arabia Saudita? ¿Por qué no da un golpe a la mesa Cepeda y dice, no estoy de acuerdo con Arabia Saudita, porque allá tienen rey y no hay elecciones libres? No estoy de acuerdo con China. ¿Por qué no se mete con China? ¿Por qué se meten con Cuba? ¿Por qué se meten con Venezuela? ¿Por qué no se meten con Haití? Ya lo dije en otro video. Haití es una isla más pobre que Cuba. ¿Sí? Y ahí rige el capitalismo. Ahí no tiene bloqueo económico con nadie. Cualquiera puede hacer negocios con Haití. Y aún así es una isla miserable, económicamente, claro. Y su gente tiene que abandonar la isla para un mejor futuro. Pero nadie se mete con Haití. Pero sí se meten con Venezuela. La OEA resulta que está calificando la elección. Y dicen que quieren resultados ya. ¿Quiénes son ellos? Eso es un negocio un tema que le corresponde a los venezolanos. Entonces, Obrador es muy congruente porque no lo critica, o sea, Cepeda no criticó a Andrés Manuel cuando hubo elecciones en Estados Unidos y todo mundo felicitó al día siguiente al presidente Biden. López Obrador no. Él dijo, vamos a esperarnos a los resultados. ¿Por qué? Porque había una impugnación de Trump. No que esté defendiendo yo a Trump, pero había una impugnación. Y hubo pues ahí críticas porque Obrador no reconocía a Biden. Entonces ahora quieren que piensen igual que ellos, que los panistas. Kenia, ayer gritando, rasgándose las vestiduras, quería que reconociera que hubo fraude en Venezuela. Obrador no se doblega, no asistió a la cumbre de la OEA donde se iba a analizar lo que está pasando en Venezuela, porque Obrador dijo, no me voy a prestar a esto. ¿Por qué? Porque yo leí ayer una frase que decía, cuando Estados Unidos apoya a un presidente se llama democracia, y cuando no lo apoya se llama dictadura. Entonces te digo, esa es la doble moral de los panistas que aquí Zamora no lo permite. Obviamente un 2 contra 1 siempre, pues aquí Paco Sea invita a uno del PRD que ya desapareció simplemente porque es su cuate. Debería de haber a una senadora ahí del PT, ¿no? Para que haya 2-2, ¿no? Pero el de Morena con los dos puede solito. Dime qué opinas. Hasta luego.